Es la última presentación, entonces primero quiero agradecer a Luisa la invitación por contemplar la presentación de estos resultados. Como verán, realmente no voy a presentar resultados de modelación, bueno, es modelación de la emisión básicamente, pero como se mencionó en las pláticas anteriores, siempre para los modelos de calidad del aire se requieren buenos datos de emisión. Si no se tienen los datos adecuados, puedes tener problemas en cuanto a las grandes incertidumbres que presentan los modelos. La siguiente, por favor, creo que soy, ¿verdad? Ok. Voy a dar una pequeña introducción. Esto pues, es obvio, nada más cuáles son los drivers que llevan hacia las emisiones de metano, sobre todo en zonas urbanas. Básicamente, pues todos sabemos que la población en los próximos años va a crecer. Básicamente, la mitad de la población vive en las zonas urbanas. Para el 2050 esto va a acelerarse fuertemente, 9.7 billones de personas vamos a estar en el mundo, 75% va a venir en zonas urbanas, lo que va a representar una fuerte demanda de energía, agua y alimentos, y de ahí va a venir la parte del metano. Esta agencia proyecta que cerca del 50% del incremento a nivel mundial del uso de la energía va a estar controlada por China e India básicamente. Aquí esta imagen presenta las zonas oscuras, es donde las zonas urbanas, prácticamente el 75 o más por ciento de la población va a vivir en esas regiones. La demanda de agua está proyectada que se incremente 55% a nivel global entre el 2000 y 2050. Y bueno, pues ahí son los diferentes elementos que van a crecer de diferente manera. Entonces, pues estamos demandándole al planeta muchos recursos, ¿no? En cuanto al cambio climático, lo mencionó en la mañana el doctor Adrián Fernández, sobre todo el cambio climático, los compromisos que tenemos de mantener la temperatura por abajo de 2 grados para el 2100. México se comprometió en la COP21 a poder reducir sus emisiones en 22% para el año 2030. No lo vamos a hacer, tenemos muchos compromisos, pero pocas acciones para poder llegar a eso. Entonces, pues, sí, va a ser complicado, ¿no? En cuanto a metano, se han hecho una serie de medidas para reducir las emisiones. Aquí está la curva que se presentó en la COP21 de México. Son las reducciones nacionales, los compromisos que estamos haciendo, reducir 22% en los diferentes sectores. Y se esperaba que para el 2026 tuviéramos ya la curva, pero Adrián ya se adelantó, dijo que no lo vamos a conseguir. Yo creo que desde hace 5 años diría que no se podía conseguir, porque, digamos, está el compromiso, está la idea de poder reducirlas, pero las acciones mismas, los proyectos en sí, no están. Entonces, como que estamos esperando que todo se junte para que finalmente se logre esa meta. Pero bueno, en fin. ¿Qué tiene el metano? Pues bueno, ya sabemos que el metano es el segundo gas de efecto invernadero más importante. Prácticamente el 25% de la contribución antropogénica es en cuanto a la radiación, el calentamiento global es favorecido por el metano. Es un precursor también del ozono troposférico. Y tiene obviamente problemas en la salud y en los ecosistemas. Aquí una gráfica no se ve muy clara, pero básicamente viene la escala espacial y temporal del ozono, del metano. Es muy poco reactivo en la atmósfera, sin embargo, por su larga duración, pues empieza a generar problemas. En cuanto a la formación de ozono, ya se observó hace rato también en las pláticas de satélites, se vio que el ozono está subiendo, y lo que va a hacer es va a subir el nivel de fondo, ¿no? Porque es un hidrocarburo que sí va formando ozono poco a poco, y básicamente el efecto se va a ver en la parte de concentración de ozono de fondo, ¿no? Ahora, salió un artículo recientemente este año que hacen el análisis del balance global del metano, cuáles son los puntos críticos que hacen falta poder determinar para poder realmente ver si las acciones que estamos tomando para reducir el metano son significativas y si realmente están operando o no. Entonces, en ese artículo no les puse las ligas, se las puedo mandar si a alguien le interesa, pero es muy interesante porque ve exactamente los puntos que hacen falta, ¿no? Mediciones, básicamente factores de emisión, que son los puntos críticos que se requieren para poder realmente saber si el metano, cuál es su tendencia, quién la está controlando, ¿no? Me voy a enfocar ya a la plática que es las emisiones de metano
drenaje urbano aquí en zonas urbanas, y el ejemplo que les presento es en la Ciudad de México. ¿Cómo surgió esta idea? Nosotros en el Instituto Mexicano del Petróleo, a partir de 2015, empezamos a hacer el desarrollo de una torre de flujo de Ecovariance para medir emisiones de metano, básicamente para la industria petrolera, porque estamos interesados en medir cuánto se está emitiendo de metano a partir de los diferentes procesos que tiene la industria del petróleo. Sin embargo, durante las mediciones y dentro del desarrollo que hemos hecho, pues medimos en diferentes sitios en zona de México, aquí en la torre del Instituto Mexicano del Petróleo, en Alzomoni, que es una estación, un observatorio de la universidad. Ahí hicimos mediciones también de metano, en la ciudad de Paraíso, Tabasco, que justamente ahí es donde se está construyendo la nueva refinería, y en una zona de manglares que está en Ciudad del Carmen, en Campeche, perdón, en Ciudad del Carmen. Bueno, nosotros necesitamos hacer validación de estas torres de emisión, entonces surgió precisamente la medición de metano en diferentes zonas urbanas para poder determinar nuestras tasas de emisión. Por ejemplo, aquí tenemos algunos resultados. Para Ciudad de México, las emisiones de metano fueron significativas respecto a las emisiones de CO2, entre 14 y 23%, y en Paraíso determinamos un factor de emisión de metano de 16.8 toneladas por kilómetro cuadrado por año. Entonces, son mediciones que las tenemos que contrastar y ver realmente cuánto están contribuyendo las emisiones netas de metano a nivel nacional. Otro resultado que está aquí es en la Ciudad de México, en zonas urbanas, los picos máximos que medimos fueron entre 7 y 8 partes por millón. Ahorita vamos a ver aquí algunos resultados. Estos son las series de tiempo para los diferentes sitios que les comenté. Aquí en Ciudad de México, se fijan, algunos días andamos, son promedios horarios. Nosotros usamos un analizador de alta frecuencia, que trabaja 10 Hz, eso quiere decir que nos da 10 datos por segundo. Entonces, aquí estamos promediando nada más los datos, estamos mostrando los datos promediados horariamente. Entonces, si fijan, alcanzamos concentraciones de 7. Este es CO2, perdón, el azul es metano. Entonces, los picos más altos andan entre 6 y 7 promedios horarios. Entonces, las concentraciones son bastante significativas. Y lo que nos interesaba saber es de dónde viene ese metano. Sabemos que las emisiones de metano urbanas pues vienen de diferentes puntos. Tenemos una red de gas natural para distribución de uso en gas doméstico. Tenemos rellenos sanitarios alrededor de la ciudad. Tenemos plantas de tratamiento de agua. Entonces, son fuentes que están contribuyendo. Sin embargo, para el punto donde hicimos mediciones no teníamos una fuente específica, ¿no?, de dónde venía ese metano. Entonces, lo único que encontramos es que a lo largo de la avenida donde está el instituto pasa el es el eje central, y abajo está el canal de desagüe profundo de la ciudad, y tiene diferentes zonas de ventilación que le llaman lumbreras. Ahorita vamos a ver una de ellas, y eran los puntos que vimos que podían ser los que pudieran estar afectando o que estuvieran contribuyendo a las emisiones significativas de metano. Para eso lo que hicimos esta es una lumbrera, es básicamente una torre de cemento en donde abajo está es un acceso hacia el drenaje profundo. El drenaje profundo puede ir hasta 50 metros de profundidad, o sea, es todo un intrincado red de ductos para poder desplazar todo el agua pluvial y las aguas negras de la ciudad de una manera rápida, porque si ustedes recuerdan, nosotros estamos dentro de un lago que es una zona baja y que no tenía drenaje, es un lago que estaba cerrado y que se han hecho obras desde 1800. Se han hecho obras para poder hacer el desagüe de esta agua y evitar que haya inundaciones en la ciudad. Entonces, el drenaje profundo alivió mucho precisamente poder desahogar con cierta facilidad. Ya estamos saturados otra vez, principalmente por el hundimiento y por el incremento de la población. Entonces, dicho eso, lo que hicimos nosotros fue ir a hacer unas mediciones de metano. Vamos a ver cuánto metano está saliendo de estas lumbreras. Y tomamos unas muestras en aire, una muestra fuera a un lado de la lumbrera. Donde estamos parados es la lumbrera, está cubierta con unas placas de cemento, y la otra medición la hicimos metiendo una sonda dentro de la lumbrera a unos 15 metros más o menos de profundidad. Entonces tomamos dos muestras, una fuera en superficie y la otra dentro. Entonces lo que encontramos es que dentro de la sonda hicimos diferentes muestras. La concentración variaba dependiendo de la hora de muestreo. Si se fijan aquí, prácticamente son 70 partes por millón de metano.
y variaba dependiendo de la muestra, pero son bastante considerables las concentraciones. Para eso también nuestro equipo tiene detección de isótopos estables del metano. Entonces, esta relación lo que nos está determinando es el origen. Dependiendo del valor de esta relación isotópica, podemos decir si es de origen biológico o si es de origen fósil. Generalmente los valores muy negativos por abajo de 60 se refieren sobre todo a emisiones biogénicas. Entonces, eso nos daba la certeza de que obviamente el metano que está emitiéndose por las alcantarillas pues es de origen biológico, obviamente, ¿no? Entonces, simplemente es una confirmación de las mediciones. Entonces nuestra pregunta fue, ok, bueno, si es para una lumbrera, ahorita les voy a decir la dimensión del drenaje profundo de la ciudad, es bastante grande. Si en una lumbrera podemos tener concentraciones de este tipo, pues ¿cuál va a ser la cantidad de metano que estará saliendo de la ciudad? Entonces una estimación muy gruesa fue suponer que es una circunferencia de 12 metros de diámetro, la concentración de 70 partes por millón y una velocidad de salida promedio de 2 metros por segundo. Haciendo el cálculo, encontramos que básicamente esta lumbrera está emitiendo 6.21 kilogramos metro cuadrado por día. Si lo multiplicamos y le hacemos por año y por el área básica de esta lumbrera, nos salen 257 toneladas por año por lumbrera. Nosotros tenemos del orden de 107 lumbreras. Esta sería nuestra emisión total solamente del drenaje profundo. Ahorita vamos a ver el detalle. Entonces, este valor, pues básicamente nos prendió los focos rojos, ¿no? Puede ser una emisión significativa y que en las guías del IPCC no está contemplada las emisiones del drenaje. O sea, el drenaje, las únicas emisiones de metano que están contempladas por manejo de agua es desde que el agua que entra a las plantas de tratamiento de agua. Entonces, esas sí están bien medidas, bien caracterizadas. Sin embargo, todo lo que es el drenaje no está considerado de manera, no está considerado. Entonces vemos que aquí para la ciudad, sobre todo Ciudad de México, que es una ciudad muy grande, las emisiones pueden ser muy significativas para alimentar emisiones. Una información general sobre lo que es el manejo de aguas en México en general. Somos el tercer país a nivel mundial de las emisiones de metano por tratamiento de aguas. La Ciudad de México reporta 56 millones de toneladas de CO2 equivalente, de los cuales 11.8 se deben al metano, ¿no? El 95% de las emisiones de la ciudad vienen del tratamiento del agua. Básicamente todas las emisiones de metano en la Ciudad de México son de tratamiento de aguas, pero solamente tratamiento, no está contemplado aquí el drenaje. Aquí es una fotografía del drenaje profundo. No es el más grande, o sea, los diámetros pueden ser superiores al diámetro que están viendo ustedes en esta fotografía. El último punto es las emisiones de metano por venteo del drenaje no están contempladas y que esa es realmente la hipótesis y el proyecto en el que estamos trabajando para poder hacer una caracterización más fina de lo que es la emisión de esto. Entonces, esta es lo que es la red de drenaje profundo. Lo que está en gris es el Distrito Federal, un poquito le falta un poco hacia el sur. Tenemos varios emisores. Tenemos el emisor central, que es el rojo. La salida del agua básicamente es de sur hacia el norte. Aquí es donde salimos por el emisor central, es el emisor poniente. Tenemos aquí la parte del Gran Canal, que es otra de las salidas. Estos puntos de salida acá han sido artificiales, no existen de manera natural. Entonces, sobre todo lo que es el Tajo de Nochistongo, eso fue una obra de hace muchos años, ¿no? De 1800 más o menos. Hay una salida precisamente para evitar. Los mismos aztecas ya habían hecho obras internas para evitar las inundaciones en la ciudad. Entonces, es muy complejo. Si se fijan, todas estas redes azul, las rojas, las verdes, es la red del drenaje profundo de la ciudad. Aparte viene la parte secundaria, el drenaje secundario, que son las alcantarillas superficiales, que esas no me estoy metiendo en este punto. Simplemente queremos ver cuál sería el impacto de esta red de drenaje profundo, ¿no? Entonces, básicamente, el sistema está integrado por el emisor central y 9 interreceptores con una longitud de 153 kilómetros, y además para que vean la dimensión que tenemos del drenaje. El primario son 128 colectores con diámetros de los ductos de entre un medio metro hasta 4 metros de diámetro.
y básicamente manejan una mezcla de aguas de desecho de la ciudad misma, de la industria, y el agua pluvial. Se mezclan todas, ¿no? El secundario, que esa es la parte de los alcantarillados, que es muy grande también, se fijan, son 10.2 kilómetros de longitud de este diagrama. Y no me estoy metiendo en este. Y finalmente la parte de la red está apoyada por 303 bombas. En principio el drenaje que tenemos en la ciudad es gravitacional, o sea, simplemente trae una pequeña declinación de sur hacia el norte para poder salir de manera natural sin necesidad de meterle energía. Sin embargo, por el hundimiento de la ciudad, por los diferentes tipos de suelos a lo largo del lago, se ha venido modificando, y entonces se ha tenido la necesidad de poder poner bombas para poder cambiar o trasvasar el agua de una de las zonas orientes hacia el poniente. Si fijan aquí el azul, básicamente esta lo que hace es captar todo el agua de lluvia que viene de la zona poniente de las montañas, que es la zona montañosa donde llueve y hay varios ríos, y todos llegan y van directamente a este colector del poniente, ¿no? El rojo básicamente colecta todas las aguas de la ciudad, más en la época de lluvias también colecta todo eso. Y el lado poniente, que también es otro de los brazos importantes, que es la línea verde, que también colecta todas las aguas del lado oriente, que viene desde el hielo, desde las montañas del Iztaccíhuatl, la parte de Texcoco, y obviamente toda la zona urbana muy grande aquí del Estado de México. Básicamente la cantidad de agua que utiliza que está en juego todos los días son 44 metros cúbicos por segundo. Hagan la cuenta, es un montón de agua. En fin, ¿cuál es la fuente del metano en el drenaje? Pues básicamente es metanogénesis, son diferentes procesos, hidrólisis, o sea, tenemos la materia orgánica que está, si ustedes hacen el contenido de la demanda de química de oxígeno, pues es bastante significativa. Entonces, la materia orgánica básicamente lo que se hidroliza, después viene la parte de acinogénesis, se forman ácidos grasos básicamente, y después viene la formación de acetato. Una vez que se forma acetato, a partir de estas dos reacciones tenemos dos moléculas, una molécula de acetato, te da metano CO2, más el hidrógeno que también se forma con CO2, da metano. Entonces es muy eficiente la formación de metano. Y no solo para metano, sino también para ácido sulfídrico, que básicamente el problema del drenaje no tanto es el metano, o sea, todo lo que es con agua están más preocupados por el sulfídrico porque corroe el cemento, todas las estructuras metálicas, y además de que es un tóxico para la población. Nos han compartido el Departamento de Aguas de Ciudad de México las concentraciones de sulfídrico, y en picos llegan hasta 700 ppm de sulfídrico. Son picos muy puntuales, pero ellos lo tienen que estar midiendo porque como le hacen mantenimiento al drenaje, es un trabajo bastante pesado porque son bajar 15, 20 o 25 metros de profundidad en condiciones en donde el ambiente es tóxico, puede ser incluso explosivo porque las mezclas de metano en oxígeno con oxígeno son del 5% para ser explosivas. Entonces, el 5% de metano en oxígeno ya puede ser explosivo. No ha pasado ese caso, sin embargo, el sulfídrico sí es un problema significativo para este sistema. Esta es la metodología, no me voy a meter en esta ahorita porque tenemos poco tiempo. Aquí les estoy marcando los sitios que hemos medido durante el trabajo. Básicamente es el trabajo de una tesis de doctorado de una estudiante que está en el instituto. Tenemos mediciones donde tenemos los globitos, ahí donde tenemos principalmente el todo lado poniente, ya hicimos mediciones. ¿Qué hicimos? Caracterizar agua, caracterizar química y biológicamente el agua, los sedimentos. Vamos a hacer experimentos a nivel laboratorio para determinar las tasas de formación de metano por unidad de volumen de agua y poder a partir de ahí estimar cuál es el potencial de formación de metano simplemente por la composición de las aguas negras, ¿no? Y los otros puntos verdes son los que nos hacen falta, morados y verdes son los que nos hace falta todavía medir para poder tener más o menos un perfil general de lo que es el drenaje y las emisiones. ¿Cómo hicimos
Parte del sistema de aguas también involucra los vasos reguladores y las presas. Los vasos reguladores funcionan básicamente cuando las avenidas durante la época de lluvia son muy grandes y el río o el drenaje no puede manipularlas, entonces hay un espacio, un volumen que son los vasos reguladores en donde se abre el río y se deja que todo el agua inunde esa zona. Simplemente son de emergencia para evitar que se desborden los ríos superficiales. Sin embargo, pues estas lagunas, ya sea por la precipitación durante el año, pues contienen agua. Aquí no están paseando, no están pescando. Son los compañeros que están midiendo una de las presas aquí para el lado poniente, en la zona de Conscripto. En esa laguna, pues ahí tenemos agua permanente todo el año, o sea, no hay manera de que se desagüe. Entonces, estas mediciones las hicimos en colaboración con el CINVESTAP, que ellos también están interesados en medir metano, pero en cuerpos de agua naturales. Entonces, ellos miden emisiones de metano muy pequeñas y aquí tenemos emisiones de metano bastante significativas. Las técnicas que utilizamos son muy diversas. Básicamente tenemos una cámara en donde la podemos utilizar en forma estática o forma dinámica. Estática quiere decir que lo único que hacemos es atrapar el gas metano que se está emitiendo de la superficie del agua hacia el volumen de la cámara y a partir de ahí la hacemos circular en un ciclo cerrado y pasa por un analizador de metano y regresa. Entonces, con eso tenemos un perfil más o menos, una línea vertical, cómo se incrementa la concentración de metano con el tiempo. Esto tiene un cierto problema porque se calienta, se satura la cámara y entonces es difícil poder mantener un perfil así lineal. Sin embargo, podemos utilizar las otras dos versiones que son dinámicas, en donde podemos meter un volumen, un gas que puede ser aire mismo o podemos utilizar nitrógeno o algún otro gas no reactivo para poder arrastrar el volumen que está generando y poder hacer una estimación más significativa de lo que es la formación de metano. Perdón, este es otro diseño que también hizo el CINVESTAP. Es una lanchita que básicamente, pues es básicamente la camarita que tenemos aquí. ¿Qué resultados tenemos? Básicamente ya estoy terminando la presentación. Entonces, se fijan, dependiendo del sistema en el que estemos midiendo y el método de medición, tenemos estos gramos metros cuadrados por día. Entonces, se fijan, pues tenemos en esta zona del interceptor centro-poniente, tenemos tasas de 4.8 kilos metro cuadrado por día. Entonces, definitivamente el sistema de aguas negras de la ciudad puede ser un aporte significativo para las emisiones de metano y que no están consideradas. O sea, no hay una metodología incluso del IPCC que las regule, incluso que las determine. Si ustedes hacen una búsqueda bibliográfica, hay muy poca bibliografía en términos de la estimación de esta fuente y que últimamente ya se están apareciendo más datos, por eso nos queremos apurar a publicar estos, porque es algo muy importante y sobre todo la idea es poder hacer una metodología ya muy bien validada para poder determinar las emisiones de este sistema. Aquí es un análisis para una de las lagunas, una de las presas. Básicamente lo que se hizo en los puntos con cruces, se hizo la medición puntual como las que les mostré de la cámara en la lanchita y entonces podemos hacer una distribución espacial. Si se fijan, básicamente la distribución de emisión de metano es muy compleja, no es homogénea. ¿Y por qué no es homogénea? Porque el sedimento que está en las presas es no homogéneo, emite por diferentes maneras. Una es por disolución del metano en el agua y la otra es por burbujeo. O sea, hay zonas en donde hay burbujeo. Ustedes pueden ir a una zona, a un pantano, y van a ver cómo están la columna de burbujas ahí subiendo, ¿no? Entonces, eso es mucho más complejo de determinar. Entonces, la técnica de la cámara nos va a ayudar mucho a poder hacer una estimación ahorita más o menos gruesa y a medida que avance el proyecto podemos tener mediciones mucho más detalladas de las emisiones de metano por esta fuente. Esos son los colaboradores, Shell, que es mi estudiante, que es la que está haciendo el trabajo difícil, el doctor Talazo del CINVESTAP, que es el grupo con el que estamos trabajando ahorita para hacer las mediciones en las presas, Víctor es su estudiante de doctorado, que son los que están trabajando fuertemente ahorita en este proyecto. Y muchas gracias, y pues nomás mostrarles que el trabajo, aparte de que es pesado, es muy difícil porque pues, estamos trabajando con aguas negras encima, así metiéndose. Esto es en superficie, la parte compleja es meterse 50 metros abajo
y empezar a tomar muestras de sedimento y de agua, ¿no? Entonces, son complicadas, son peligrosas, entonces sí hay que tener mucho cuidado. El ingeniero que nos apoya es el ingeniero del Departamento de Agua de la Ciudad de México. Él nos ha dado los accesos para los diferentes, tanto para entrar a las profundidades del drenaje como para poder tener acceso a las diferentes presas que constituyen el sistema de drenajes. Ahora, algo muy interesante, son aguas negras, pero todo este ambiente de ríos y de presas es un ambiente natural. Ustedes pueden ir ahí, pueden encontrar vegetación interesante. Obviamente el agua no ayuda mucho, pero si pudiéramos hacer una recuperación de esas zonas, incluso sería algo positivo, ¿no? Bien, pues es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario. Sí. Muy interesante la presentación. Gustavo, si pudiéramos comparar, se habla de que pudiéramos tener emisiones fugitivas de tanques de gas LP. Ahí puede haber emisiones de hidrocarburos también. ¿Tienes alguna idea de cómo se pueden comparar estas emisiones contra esas fugas de gas LP? Bueno, no hice el cálculo específico, pero para Ciudad de México se tienen ya estudios específicos de emisiones de gas LP, que no es metano, es propano y butano, pero sí, ya se hicieron estudios directamente en diferentes dispositivos. De hecho, el instituto trabajó para la ciudad, les determinó factores de emisión tanto de estufas, quemadores y todo lo que tiene que ver con dispositivos de gas de tipo LP para zonas residenciales. Se quiere hacer la extensión para industria y servicios y se tiene ya cuantificado más o menos cuánto es. Ahorita no te podría decir, te digo, son preliminares estas mediciones, sin embargo, de los números que vemos es significativo, ¿no? Entonces, prácticamente estoy viendo que si sumamos todas las emisiones de metano por el drenaje, básicamente es la mitad de lo que se está reportando para las plantas de tratamiento de agua. O sea que sí es un factor significativo, ¿no? Gustavo, muchas gracias, muy interesante. Oye, recuerdo que en una presentación del grupo de Adalberto Noyola habían visto algo similar, ¿no? Que encontraban también que los factores de emisión para agua sin tratar eran muy grandes, y recuerdo que también estaban proponiendo un factor de emisión en el IPCC justamente porque no estaba. Digo, esto justamente es la otra parte, pero ese es uno, si piensan proponer justamente una vez que lo publiquen, porque es muchísimo, en efecto, es muchísimo. Y si lo ves desde el punto de vista de una ciudad o de una zona metropolitana con 20 millones de habitantes, pues obviamente es muchísimo metano. ¿Dónde se va todo ese metano, no? Eso antes de que lleguen incluso a la planta de tratamiento, ¿no? Sí. Y la otra, bueno, creo que ya me contestaste la siguiente pregunta, que era más o menos, con estos factores de emisión, con estas estimaciones que ya están haciendo, ¿cómo se ve lo que no, o sea, más o menos cuánto es lo que no se había considerado? Que es muchísimo, ¿no? Sí, no he cuadrado todavía bien los números como para hacer de qué orden sería la emisión, porque te digo, es lo que estamos viendo del drenaje profundo. Sin embargo, está el secundario. Y además hay otro problema, que cuando hay lluvias, los ductos, generalmente el ducto trabaja no lleno, sino que está por abajo la mitad del ducto. Pero cuando empieza a haber lluvias, empiezan a subir los niveles y se llena el ducto. Una vez que se llena el ducto, empieza a haber problemas de bloqueo hidráulico, presión, el metano se puede diluir otra vez en el agua. Entonces, o por ejemplo, en las caídas, hay unas partes en donde viene el drenaje a una cierta altura y lo dejan caer, básicamente para conectarse con el más profundo, pero también para liberar gases sulfídrico, y entonces en esos puntos hay una lumbrera y ahí es donde encuentro los picos altísimos de metano y de sulfídrico. Con la UNAM, con Adalberto, estábamos trabajando. De hecho, teníamos un proyecto más o menos integrado, pero se canceló por alguna razón. Sin embargo, lo de las cámaras, ellos nos prestan ahorita unas cámaras para hacer esa medición. Tenemos la versión barata, que en vez de una cámara así muy, muy bonita tipo EPA, utilizamos una bandeja del mercado. Y funciona, porque mientras no se le salga el metano es suficiente. Conociendo el volumen y todo eso, están funcionando muy bien. Y sí, la idea es seguir trabajando, integrar el grupo de trabajo con el doctor Talazo del CINVESTAB, que ellos tienen mucha experiencia en medir los pantanos. Creo que de hecho ellos están trabajando para el INEC
le están haciendo algunos cálculos. Y Adalberto sí, o sea, coincidimos cuando dijimos, oye, estamos haciendo lo mismo, ¿por qué no trabajamos en un proyecto en conjunto, ¿no? Entonces, pues sí está la posibilidad ahí de trabajar junto con ellos. Y el inventario, pues ya va a ser a futuro, ¿no? Antes de la siguiente pregunta, nada más comentarles que va a haber una sesión de conclusiones, ¿no? Gracias, Agustín. Felicidades, Gustavo. Muy buen trabajo y sobre todo cada vez más la limitación de recursos es bastante fuerte, ¿no? Pero pues yo sí creo que es muy importante el punto que tocaste de sulfídrico, porque si están haciendo todos estos esfuerzos y evaluar metano, obviamente no es sencillo hacer también sulfídrico, pero pues echándole ganas valdría la pena, porque hay muchos puntos en la Ciudad de México que no necesita ser uno analizador y percibes que es el sulfídrico, ¿no? Hasta le dices, son tantas ppm, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Como no es tóxico, y aquí voy a algo todavía más arriba, realmente no existe una normatividad que empuje hacia contaminantes atmosféricos tóxicos en México. Hablamos de ozono, PM10, PM2.5, pero pues yo recuerdo la época, la EPA sacó en 1990 189 tóxicos, por lo menos que pensemos que hay más contaminantes. Sí. Y uno es el sulfídrico, y también hago el comentario que por qué el IPCC no tiene esos factores. Pues es que México es una ciudad así tan hermosa, pero con grandes retos. Se seca un lago, los ríos se entuban, se hacen cloacas, o sea, porque realmente es lo que hacemos, los ríos se entubaron para que por ahí se vayan las aguas negras, pues cómo no va a haber metano sulfídrico y tantas cosas ahí. Mira, yo estoy positivamente sorprendido con el Departamento de Aguas, porque ellos sí están haciendo mucho trabajo. Primero porque para ahorrar la inversión, ¿no? Para no estar haciendo tanto mantenimiento. La otra están metiendo biofiltros para quitar el sulfídrico. Y están ya construyendo en varias lumbreras, ya le pusieron su tapón para filtrar el sulfídrico. El metano no les interesa mucho, pero ya cuando les hicimos la propuesta, pues sí, ya están abiertos a esto también. La otra es de que, ¿qué te iba a decir? Preguntaste de sulfídrico. Pues sí, básicamente eso, ¿no? Que ellos están haciendo mucho trabajo para poner filtros. Están los otros filtros de VOCs, porque no solo es metano, sino hay otros orgánicos ahí presentes. Los olores, básicamente, los detectamos muy fácilmente. Entonces también se está pensando en ponerle filtros, pero sería carísimo en cada una de ellas ponerle un filtro. La otra es, podemos capturar ese metano, porque si es una buena cantidad de metano puede ser un gas. Sin embargo, está tan difuso que se requiere mucha concentración del gas para poder utilizarlo como combustible. Entonces sí es un reto, posiblemente no sea costo efectivo, como siempre sucede, poder utilizar ese gas, ¿no? Pero bueno, ya mejor me callo. Y gracias. Agradecemos otra vez al doctor Gustavo Sosa. Y continuamos con la sesión de